continuando con el tema 4, ¿no? Después de haber visto todos los procedimientos para reclamar ante la Administración Tributaria, ahora vamos a continuar con el tema 4, libro cuarto, infracciones, sanciones y delitos, ¿no? Entonces aquí podemos ver el concepto de delito tributario. ¿Cuándo es que uno se considera un delito tributario? Son aquellos, ¿no?, cuando fundamentalmente lesionan los derechos individuales y sociales de los ciudadanos, ¿no? Esto es un delito tributario. Por ejemplo, el no pago de los tributos por doble facturación afecta, ¿no?, el derecho individual de cada contribuyente, pues debe, ¿no?, soportar junto al resto de contribuyentes la carga tributaria, ¿no?, generada por los ingresos evadidos, ¿no? Además origina una competencia desleal, ya que los productos o servicios del evasor obtienen una clara ventaja indebida, ¿no? También afecta los derechos sociales de todos los ciudadanos, ¿no?, pues el evasor se apropia de los ingresos que el Estado requiere para cumplir sus funciones en beneficio de la sociedad. En su conjunto y como consecuencia recibirán un servicio público, ¿no?, precario, pues, ¿no? Los servicios públicos son porque nosotros, ¿no?, tributamos, pues, ¿no? Entonces, si nosotros cometemos un delito tributario, estamos haciendo una evasión, ¿no? Entonces, estos son, pues, cosas que no debemos hacer, pues, ¿no? O sea, no estamos pagando los tributos, estamos facturando, ¿no?, o hacemos doble facturación, quiere decir que estamos cometiendo un delito tributario, ¿no? Entonces, esto también depende de la información, ¿no?, una información tributaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, fundamentalmente, se perturban el orden de la actividad administrativa, pues, ¿no? O sea, la información tributaria son aquellos que fundamentalmente perturban el orden de la actividad administrativa. Así, por ejemplo, no efectuar una declaración, ¿no?, una declaración de nuestros ingresos, o no determinar correctamente la obligación tributaria, ¿no? Todo esto atenta contra el orden, ¿no?, de la actividad administrativa, pues, ¿no? Entonces, impide la función de la administración de conocer, entre otros datos, las bases imponibles que permitan fiscalizar, ¿no? Entonces aquí nosotros no estamos informando debidamente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Esto, al no informar debidamente, nosotros no estamos declarando bien, ¿no? Al no declarar, ¿no?, nuestros ingresos, no estamos tributando, ¿no?, correctamente. Entonces, esto va a atentar, ¿no?, contra la obligación tributaria. Entonces, a su vez, el orden de la actividad administrativa, entonces impide que la función de administración de conocer todo esto, al no decirlo nosotros correctamente, las bases imponibles no van a ser las verdaderas, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿no?, de la fiscalización se va a determinar por cobrar lo que no es, ¿no? Determinar o cobrar los adeudos tributarios no van a ser correctos. Cuando se determina una infracción, ¿no?, la determinación de la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente, ¿no?, con penas pecuniarias, ¿no?, con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, como antes lo dije, cierre temporal de establecimientos, ¿no?, oficinas, suspensión de licencias otorgadas por las entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos, ¿no? Y también, ¿qué pasa? La administración también tributaria está facultada para sancionar, pues, ¿no? Tiene la facultad de determinar, sancionar administrativamente la acción o omisión de los deudores tributarios a terceros, ¿no?, que violen las normas tributarias. ¿Y esto en qué está escrito? En el Código Tributario. Pues el Código Tributario está precisando que la facultad sancionadora de la administración tributaria ejerza también en forma discrecional, con lo cual se permite que el ente fiscal pueda sancionar las infracciones tributarias, ¿no?, aplicando criterios de oportunidad o conveniencia de su función que le corresponde, ¿no?, como sancionadora, ¿no? ¿Cuándo se extingue la sanción, ¿no? Ampliando el Código Tributario, nosotros tenemos extinción de las sanciones. Las sanciones por infracciones tributarias se extinguen según el Código Tributario, está establecido en el artículo 27 del Código Tributario. En este artículo está
la forma en que se extinguen las sanciones, ¿no? Y tenemos también que conocer qué tipos de infracciones podemos cometer, ¿no? Porque aquí en esta parte del libro cuarto están las infracciones y sanciones. Entonces, ¿qué tipo de infracciones nosotros podemos cometer? Cuando de inscribirse o acreditar la inscripción, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de infracción. De emitir y exigir comprobantes, de pago, ¿no? Cuando no lo hacemos, pues, ¿no? No emitimos comprobantes de pago. De llevar libros y registros contables, cuando no llevamos libros contables, ¿no? De presentar declaraciones, no presentamos, ¿no? Y cuando no queremos permitir el control de la administración tributaria, pues, ¿no? Entonces, todos estos son infracciones que nosotros no debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un establecimiento, debemos emitir comprobantes de pago. Debemos llevar nuestros libros y registros contables. Debemos presentar nuestras declaraciones juradas de estos ingresos que tenemos en esta actividad comercial. Debemos permitir que la administración tributaria venga y nos fiscalice, ¿no? Debemos informar también a la administración tributaria de nuestros ingresos, declarando nuestra declaración jurada, anual o en el tiempo que la administración tributaria nos exija, ¿no? Y entonces otras obligaciones tributarias también que debemos de cumplir. Al no hacer todo esto estamos cometiendo infracción. Esto está también infracciones relacionadas con la obligación, ¿no? De inscribirse o acreditar la inscripción en los registros de la administración en el artículo 173, ¿no? En el Código Tributario, en el artículo 173, están las infracciones relacionadas con la obligación que uno debe de inscribirse o acreditar la inscripción en los registros de la administración. O sea, la administración debe tener conocimiento que nosotros existimos. Entonces, en este artículo 173 está la forma de acreditarnos ante la administración tributaria, ¿no? En los registros de la administración. En el artículo 174 está las infracciones que están relacionadas con la obligación de emitir y exigir comprobante de pago. Por ejemplo, nosotros, como les decía, si nosotros estamos en un establecimiento comercial, ¿no? Tenemos la obligación de emitir un comprobante de pago. Y también de exigir. Una cosa es cuando nosotros hacemos la actividad comercial de vender, el que viene a comprarnos le damos su comprobante de pago. Y cuando nosotros vamos a comprar al revés, voy a una tienda y compro, ¿no? Tenemos que exigir también que nos den el comprobante de pago. Entonces, las infracciones que podamos cometer por no emitir o exigir el comprobante de pago, estas infracciones están en el artículo 174 del Código Tributario, ¿no? Consiguiendo también, continuando lo que es relacionado con infracciones, tenemos también cuando nosotros no llevamos libros, tenemos obligación de llevar libros, ¿no? Y registros, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, estamos cometiendo una infracción. Esto, ¿no? La omisión de no llevar, ¿no? Y la obligación que debemos llevar, toda esta infracción está tratándose en el artículo 175 del Código Tributario, ¿ya? Y en el artículo 176 están las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones, los que yo les decía. Si yo tengo una actividad comercial, realizo una venta, emito mi comprobante de pago, al que viene a comprarme le doy el comprobante de pago, también tengo mi obligación de registrar mis libros. Todo eso está en los artículos 174 y 75. Ahora, en el 176 del Código Tributario está las infracciones que cuando uno no presenta la declaración jurada ante la administración tributaria, o sea, uno tiene que comunicar a través de la declaración jurada. Todo esto está en el artículo 176, la infracción que cuando uno no cumple con esta obligación de declarar, ¿no? También en el código está en el artículo 177, también están las infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control. Nosotros tenemos la obligación de permitir el control a la administración tributaria, así como informamos, ¿no? También tenemos la obligación de permitir el control. Ellos pueden venir en cualquier momento y pedirnos toda la información, nuestros comprobantes de pago, nuestros libros de contabilidad y las declaraciones juradas presentadas ante la SUNAT, ¿no? Entonces también nosotros tenemos la obligación de permitir que nos vengan a controlar.
Y en el artículo 178 están las infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? El hecho de no cumplir con nuestras obligaciones tributarias, ¿no? Estamos cometiendo la infracción, y todo esto está en el artículo 178 del Código Tributario. Ahora, ampliando un poco el artículo siguiente, que es el artículo 179, acá está el régimen de incentivos, ¿no? Acá en el artículo 179 estamos tratando el régimen de incentivos, la sanción de multa por las infracciones establecidas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178. Entonces, esto se sujetará al siguiente régimen de incentivos, siempre que el contribuyente cumpla con cancelar la misma con la rebaja correspondiente, ¿no? Entonces, en el artículo 179 ya se va a ver el incentivo, ¿no? Si uno tiene multa, de repente puede pagar, ¿no? Entonces le podrán cancelar de repente la multa con una rebaja, ¿no? Todo esto está en el artículo 179, ¿no? En relación al 178, donde está la infracción, pues, ¿no? Pero el incentivo de pagar inmediatamente también ocasionará un beneficio que de repente le va a rebajar, ¿no? Eso está en el 179, régimen de incentivos, ¿no? Esto será rebajado hasta en un 90%, siempre que el deudor tributario cumpla con declarar la deuda tributaria omitida con anterioridad, ¿no? Si él anteriormente ha omitido de declarar su pago tributario, pero ahora lo está demostrando, entonces va a cumplir con declarar, entonces hasta un 90% le pueden rebajar, ¿no? En este artículo, como les decía, el régimen de incentivos, ahí explica cómo es que él debe de presentarse para que le den esta rebaja, ¿no? Y también en la notificación, ¿no? El requerimiento que la Administración Tributaria, ¿no? hace, ¿no? a toda esta explicación relativo al tributo o el periodo que él va a regularizar, ¿no? Por el simple hecho él de acercarse, ¿no? voluntariamente y pagar su multa cuando ha sido, pues ya ha cometido una infracción, ya está sujeto al régimen de incentivos, ¿no? Y esto, como les decía, está en el artículo 179. Hasta en un 90% puede llegarse a rebajar, ¿no? esta deuda, ¿no? Bueno, entonces hemos terminado con el capítulo, con el libro cuarto, ¿no? sobre infracciones. Y como ustedes ven, es importante saber todo esto porque en el tema 4, libro cuarto, infracciones, sanciones y delitos, uno también puede ser beneficiado, ¿no? No solamente las infracciones y sanciones la Administración Tributaria te aplica, sino también cuando tú voluntariamente aceptas, te acercas, ¿no? Esto te va a producir un beneficio, ¿no? Que como les decía, está en el artículo 179, ¿no? Entonces, quedando pendiente la unidad 3 para la próxima vez, dentro de unos momentos, ¿no? Ahí ya voy a tratar sobre los tributos, ¿no? Tributos, ya voy a mencionar las clases de tributos, ¿no? que existan.